Partemos. Estamos, sí, micrófonos. Chile Class. Cápsula educativa. Cápsula de fuego. Dice: calor latente de fusión y vaporización. Pregunta. Mira, tenemos hielo dentro de un recipiente que está sometido al fuego. Supongamos que inicialmente el fuego está a menos 30 grados Celsius y va a estar sometido al fuego. Falta algo acá, falta un termómetro. Vamos a poner un termómetro ahí para que nos mida la temperatura. Un termómetro un poco más chico para que nos dé la temperatura del hielo. Ya, entonces esa es la cuestión. Si el hielo está sometido al fuego, ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a aumentar, sí. Ya, ahí está aumentando. Ya, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? Seguimos. ¿Qué más? Después que sí. Está bien. Seguimos. Uy, ¿y por cómo saben eso? Interesante. ¿O porque lo vieron en la guía? ¿Ya hablamos de esto? En algún momento lo mencionamos. Ya, perfecto. Mire. Esto es lo que... La idea es sacar este preconcepto o esta idea supuesta en el que la temperatura del hielo, o sea, el hielo va a llegar a cero, pero como está sometido al fuego, bueno, va a seguir aumentando hasta lo que tú le des. ¿Ya? Pero en realidad esto no pasa. ¿Ya? Hay que tener en cuenta algunos conceptos. Mira, así muy a grosso modo, las moléculas en el sólido están relativamente juntas. ¿Ya? Y al estar relativamente juntas, tú tienes muchos enlaces ahí como fijos. ¿Ya? Y eso es lo que hace sólido al sólido, pues mantiene la estructura rígida. ¿Ya? Cuando aumenta la temperatura a un sólido, acuérdate que la temperatura ¿qué es? Es vibración. Pues entonces empieza a hacer algo así las moléculas. ¿Ya? Pero tienen una cierta tolerancia las moléculas sobre la vibración, porque si empieza a aumentar mucho la temperatura, ¿ya? Se va a producir una separación bastante notoria. ¿Ya? Y ahí nos pasamos a cuál estado o a cuál fase. Nos pasamos al líquido. Si le aumentamos la temperatura al líquido, la vibración se hace mucho más considerable y pasa a un siguiente nivel de separación, que este sería el gaseoso, y así. Ya. Entonces, volvamos al sólido, vibración, pero ojo acá, este es el concepto. Se necesita de una energía extra o se necesita de una energía para pasar al siguiente nivel de separación y después ya seguir vibrando. Ya. Esa energía para pasar del sólido al líquido, eso es el calor latente de fusión. ¿Ya? Eso sería el calor latente de fusión. Entonces, vamos a anotar aquí como concepto, bueno, ya lo tiene en la guía, ¿cierto? Calor de fusión, ¿cierto? Calor de fusión. Entonces, energía necesaria para pasar de fase sólida a líquida. Para pasar de sólido a líquido, deberían como que dejar de existir partículas, porque
¿Cómo se separan? ¿No aumentaría la masa? ¿No el volumen? Aumenta, no desaparece la masa, pero por supuesto que aumenta el volumen. Ahora, hay ciertas anomalías, sí. Porque en el caso del hielo, acuérdate, en el caso del agua, acuérdate que uno podría pensar que al enfriarse están más juntas, ¿sí? Pero siempre el agua con sus cosas raras, porque el hielo tiene algo especial que en el sólido se vuelve a separar. Entonces, en el caso de la mayoría de los materiales están juntitos a bajas temperaturas, cuando está en el sólido. Después empieza ahí el líquido y gaseoso. Pero en el caso del agua está vapor, líquido, y en el sólido vuelve a separarse. Esa es la anomalía del agua. ¿Ya? Tienes toda la razón, exacto. Muy bien. Sí, pasa algo así. Está del sólido. Pase. Está en el sólido. En el líquido. Cuando pasa el líquido, sí, se vuelve a juntar. Sí, hay algo. La anomalía, el agua con su anomalía. ¿Ya? Pero hasta los 4 grados, mira, ahí, mira, está el hielo, 0 grados, 4 grados, ya estamos en líquido. Ahí está la máxima apretujamiento, de la máxima densidad. Acuérdate que la máxima densidad del agua a los 4 grados. Y de los 4 grados en adelante ya vuelve a haber una separación. ¿Ya? Ya. No, el análisis del agua ahí es bien especial, bien específico. El modelo que les presenté ahora, del sólido, del líquido y gaseoso, esa es como la regla general. Acordémonos que el agua es una excepción a esa regla. No, el agua es interesante, bien especial. Ya, en definitiva, calor de fusión, energía necesaria para pasar de fase sólida a líquida. Sí, esa es en resumen. Ya. ¿Cómo se calcula eso? Calor de fusión igual masa por una constante. Vamos a trabajar solamente con agua para estos cálculos de calor de fusión y vaporización. Ya. Y esta se mide en Joule porque es energía. Y nos vamos a una constante. Vamos a ver el valor de la constante, que es el calor latente de fusión, que es 3,3 por 10 elevado a 5. Necesitamos esa constante para calcular el calor de fusión. Entonces vamos a poner acá entre paréntesis que el calor latente de fusión es para el agua, solamente para el agua, 3,3 por 10 elevado a 5. Ahora, lo que podríamos hacer nosotros para el cálculo y para términos prácticos es resumir, aproximar a 3 solamente, 3 por 10 elevado a 5. Pero vamos a dejar el valor ahí, lo vamos a dejar ahí visible, completo. Entonces, hagamos un ejercicio. Supongamos que vamos a llegar solamente al ya pues, ennegrécete, porque troleos de paint, lleguemos a los 50 grados, calentemos el hielo, pasa el líquido y que llegue hasta los 50 grados. Ya. Entonces, ¿cómo obtener la energía total? Ya. Pero antes de la curva de real curva es en el cero, se estanca porque como está absorbiendo energía la necesaria para cambiar de fase, los cambios de fase suceden a temperatura constante. Ese es el real gráfico hasta acá. Esa situación se observaría, o sea, el termómetro llegaría hasta 0 y ahí ante tu vista la temperatura se estanca un rato, porque está en el proceso de cambio de fase que ocurre a temperatura constante, que sería la temperatura 0. Y después de un rato volvería a subir y ahí llegaría hasta los 50. Eso es lo que se vería en el termómetro. Ya. Entonces, aquí hay 3 cálculos. Mientras está en el hielo,
el QF, el cambio de fase, y mientras está en el agua. Saquemos primero la parte del hielo. Entonces la tarea sería acá, ¿cuánta energía? ¿Cuál es la energía total? ¿Cuánta es la energía total para este proceso? ¿Cierto? Desde los menos 30 Celsius hasta los 50 Celsius. Pero falta algo. Falta la masa del objeto. Supongamos que son 5 kilos de hielo. Son 5 kilos de hielo. Ya, entonces lo vamos a hacer lo más ordenadito posible para que quede claro. Chicos, dentro de una misma fase ocupamos la fórmula de calor Q, pero la que vimos en la clase anterior, que es la de calor absorbido cedido. Entonces, sería, mira, ya pongámosle nombre acá para que quede más ordenado todavía. Este sería Q1, pongámosle nombre Q1. Este sería QF, calor de fusión. Y esta parte sería, pongámosle Q2. Entonces, Q1 y la fórmula masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. QF, la de recién, masa por calor latente de fusión. Y la última que sería Q2, masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Ya. Pero ojo, acá estamos en hielo. Este es el cambio de fase y acá estamos en agua. ¿Qué es eso? Ok. Ya. Dice Q1, vamos al tiro. Masa 5. Calor específico del hielo. Nos vamos a la tabla que tenemos de calor específico. Hielo 2100. ¿Cuál es la temperatura final que alcanza el hielo? El hielo llega a lo más hasta el 0. Ojo con la temperatura final del hielo. Menos. ¿Y con qué temperatura partió el hielo? Partió con los menos 30. Pero es menos 30. Ojo. Es menos 30. Sí, pues va a ser más 30. Calculadoras. 5 por 2100 por 30. ¿Cuánto? 10.530. Muchas gracias. Joule. Ya. Tenemos una parte. No, pues más. Sí. Ay, sí. Estamos troleando al mundo. 115. ¿Cómo 115.000? 315.000. 315.000. Ah, 315. Ok. Listo, tenemos una primera parte. Ya. Calor de fusión. Oh, esto es lo nuevo. Esto es lo de hoy. QF igual. La masa, ya la tenemos, que es 5. Y aproximado nomás, 3 por 10 elevado a 5, que es el calor, el LF, el calor latente de fusión, que sería por 3 por 10 elevado a 5. O sea, un 3 con 5 ceros. Por 5 sería 15 con 5 ceros. Entonces, igual 15 con... Ahí está. Joule. Oye, caleta de energía, mucha energía. Ya, ahora el agua. En la parte del agua, pero fíjate que el agua va del 0 al 50. Entonces, Q2 igual. La masa, la misma, son los 5 kilos. El calor específico del agua, que serían, vamos a la tabla, agua, calor específico, 4186
Y por la... ¿Qué temperatura alcanzó el agua? El agua llega hasta los 50 y parte con 0. Entonces sería 50 menos 0. ¿Y cuánto es 5 por 4186 por 50? 1.046.000 joules. Ok. Entonces ahora, si te preguntan ¿cuál es la energía total? ¿Qué hay que hacer con esos valores? Listo. Tomamos S. Tomamos S. Tomamos S. Y tomamos S. Y lo sumamos. Calor total, ya, Q total, sería... ¿Cuánto es eso más eso más eso? Sería 15 con 6, con 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, más 10, más 3, 15, 0, 2 millones. Vamos, muy bien. 2 millones 861 500. Fin. Hemos hecho un ejercicio de cambio con cambio de fase. Oye, fíjate todas las cosas que pasan acá. Primero, fíjate que los materiales te cambian, entonces los calores específicos te cambian también. ¿Cachai? Tienes que trabajar con el calor específico del hielo primero, después con el calor específico del agua en el Q2. Pero también está el nuevo elemento que sería el calor de fusión. ¿Ya? Se suman, ahí tiene el proceso completo. Listo. Yo creo que esta sería una cápsula educativa de calor de fusión. Ejercicio resuelto. Yeah.